Bueno, entonces hoy comenzamos con la segunda catequesis del Papa Juan Pablo II, ¿no? Bueno, esta segunda catequesis la llamó el Papa Primer Relato de la Creación del Hombre. Y la tercera catequesis es sobre el segundo relato de la creación del hombre. Bueno, entonces aquí el Papa explica, introduce muy bien la forma en que hoy en día se interpreta el relato del Génesis de la creación, ¿no? O sea, el capítulo uno y el 2. Y la idea es que vamos a explicar bien cómo es que se interpreta hoy en día el relato de la creación de Génesis, ¿no? Para que veamos qué es lo que enseña la teología, ¿no? Que no es como la gente piensa. Entonces, mira, lo que nos hemos dado cuenta, primero que todo, es que el capítulo uno y el capítulo 2 de Génesis son dos relatos distintos de la creación del hombre, ¿sí? Y del mundo. O sea, distintos es que pertenece a autores distintos y es de épocas diferentes. Y solamente posteriormente, cuando se recopiló la Torá, que es lo que llamamos el Pentateuco, ¿no? Los cinco primeros libros de la Biblia, fue que los recopiladores juntaron esos dos textos que existían en forma independiente, digamos, ¿sí? O sea, el capítulo uno y el capítulo 2 de Génesis no se escribieron ni por un mismo autor ni en la misma época, ¿sí? Y eso es lo que enseña la teología, pues con base al estudio exegético del texto mismo. Entonces, mira, por eso aquí el Papa explica, mira, aquí en el puntico 2, veamos lo que dice, que ahí estoy subrayando del puntico 2. Dice, mira, desde el punto de vista de la crítica bíblica, es necesario recordar inmediatamente que el primer relato de la creación del hombre es cronológicamente posterior al segundo. Bueno, el primer relato de la creación va de Génesis 1, verso 1, al verso 4 de Génesis 2. ¿Sí? Génesis 1, 1 al 2, 4. Y en el 2, bueno, en el 2, 4b, digamos, la segunda parte del verso 4, comienza el segundo relato de la creación, que es todo el capítulo 2. ¿Cierto? Bueno, entonces yo les introduzco en algo, aunque yo sé que ustedes se acuerdan de lo que cuentan los relatos, pues para que se den cuenta por qué son distintos, ¿sí? Ah, bueno, ¿y por qué nos estamos remitiendo a este relato? Pues porque es el relato al que alude Jesús, ¿no? Cuando Jesús dice, en el principio los hizo Dios varón y mujer, ¿sí? Hombre y mujer. Se está refiriendo a Génesis 1, 27. Y después cuando Jesús dice, por lo tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer y serán una sola carne, se está refiriendo a Génesis 2, 25. ¿Sí? Entonces, mira, Jesús está juntando ambos relatos de la creación, Génesis 1, 27 y Génesis 2, 25. Y pues bueno, en la época de Jesús, la creencia es que estos dos relatos los había escrito Moisés, ¿no? Porque la crítica bíblica nació apenas hace 200 años, ¿no? Entonces los estudios críticos del texto bíblico son de apenas hace 200 años. ¿Sí? Que nació en el protestantismo y la Iglesia Católica se sumó al estudio exegético crítico de la Biblia hasta el Vaticano II, ¿no? 1962 a 1965, ¿no? Fue el Vaticano II. Entonces Jesús está uniendo los dos textos y con base a esos dos textos es que Jesús está enseñando que la relación de unión entre el hombre y la mujer es una relación que se basa en la ontología, ¿cierto? O sea, en la realidad misma, ontología es lo real, ¿no? En la ontología de la creación humana. O sea, que la base del matrimonio es la base biológica de la creación humana, que es lo que ya explicamos, ¿no?
Entonces, como al principio los creó Dios, hombre y mujer, ¿no? Esa es la base ontológica, fundamental, biológica. Entonces el matrimonio se basa en ese fundamento ontológico, ¿sí? Por eso el matrimonio está referido a la distinción de género o distinción sexual, ¿no? Entre hombres y mujeres. Bueno, pero entonces como a la teología le interesa hacer un estudio crítico, ¿sí? De sus fundamentos bíblicos, el Papa Juan Pablo II, aquí siendo congruente con ese discurso teológico, en la catequesis 2 que tenemos aquí, eh, estudia el primer relato de la creación, o sea, Génesis 1 al 2:4. Y en la catequesis 3 va a estudiar el segundo relato de la creación, ¿sí? Bueno, ambos relatos tienen un contenido teológico distinto, ¿sí? Muy diferente. Entonces, por ejemplo, si ustedes se acuerdan, en el primer relato de la creación, dice que Dios hizo la creación en 6 días, ¿cierto? Y que al hombre lo hizo a imagen y semejanza suya, varón y mujer. Y que al séptimo día Dios descansó. ¿Cierto? Eso es como el resumen del contenido. Pero si ustedes se acuerdan, el segundo relato dice algo distinto. Bueno, yo sé que ustedes no han hecho la distinción, porque eso solo se hace, digamos, cuando uno estudia el texto bien científicamente, teológicamente, bueno. Pero ustedes sí lo tienen en su cabecita y van a darse cuenta que lo que les digo, pues es verdad. En el segundo relato dice que Dios sacó a la mujer del costado del varón, ¿sí? Que Dios sacó a Eva del costado de Adán. Entonces se dan cuenta que es distinto a decir que Dios hizo al hombre y a la mujer a imagen y semejanza suya. O sea, mira, en el primer relato, Génesis 1:27, no dice que Dios sacó a Eva del costado de Adán, sino que Dios los hizo al mismo tiempo varón y hembra. En el segundo relato es donde dice, ¿sí? Génesis 2, que que Dios hizo dormir a Adán, ¿cierto? Y que estando dormido, sacó de su costado a Eva. Entonces hay un tipo de creación distinto. También dice en Génesis 2, que ustedes no se han dado cuenta, pero si van y lo ven de nuevo, se darán cuenta, que primero Dios hizo al hombre, ¿sí? Y después hizo los animales. En cambio en Génesis 1 dice que primero Dios hizo los animales y después al último de todos que hizo fue al hombre. Porque en Génesis 2 dice que el hombre estaba solo en el jardín del Edén, sí, solo, solo, solo. Entonces Dios trajo a los animales para que le hicieran compañía. Pero el hombre no encontró compañía en ningún animal. Y por eso, porque no encontró compañía, fue que Dios decidió hacer a Eva, que la sacó de su carne y de su sangre, y la hizo como ayuda idónea. Bueno, ahí, entonces, mira, el propósito o el interés o la finalidad teológica de Génesis 2 es distinto a Génesis 1. Mira, les adelanto para que nos demos cuenta de la diferencia. En Génesis 2, la temática de la creación del hombre y la mujer gira alrededor del tema del estar solo, ¿sí? Lo que llamamos en teología solitud, ¿sí? El hecho de estar solo. Y cómo la creación de la mujer vino a ser compañía al hombre. O sea que la unión del hombre y la mujer está en relación al acompañarse, ¿sí? Al no vivir en soledad. Porque mira, dice Génesis 2:18, ¿sí? Capítulo 2, o sea, el segundo relato. Y no es bueno que el hombre esté solo. Entonces, mira, el propósito teológico de Génesis 2, de la creación del hombre y de la mujer, es el hacerse compañía, ¿sí? En cambio, en Génesis 1, si ustedes ven el relato con cuidado, el propósito de la creación del hombre es hacerlo a imagen de Dios para que señoree sobre los animales del campo, ¿sí? Que es lo que dice Génesis 1:27. Hizo el Dios al hombre a imagen y semejanza suya para que fuera Señor
de las aves, y de las peces, y de las bestias del campo. Entonces, mira, hay dos relatos de la creación con dos propósitos teológicos distintos. Y bueno, eso es lo que reconoce hoy en día la teología. Y por eso aquí el Papa Juan Pablo II dedica la segunda catequesis al primer relato de la creación y la segunda catequesis al segundo relato. Entonces, en esta noche vamos a explicar el sentido teológico del primer relato de la creación. Y entonces yo para eso desarrollé dos comentarios. Entonces el primero lo llamé Antropología del primer relato de la creación. Y el segundo comentario lo titulé El imperativo categórico de Kant. Porque van a ver que el propósito teológico de este primer relato de la creación tiene que ver con el imperativo categórico de Kant, ¿sí? El famoso. Entonces vamos a explicar solamente la antropología de este primer relato. Y en nuestra próxima charla, en 8 días, vemos qué tiene que ver el imperativo categórico de Kant con este propósito teológico del primer relato. ¿Listo? Eso es. Bueno, entonces mira, voy leyendo y ahí les voy explicando. Yo asumo que ustedes ya conocen el primer relato de la creación y el segundo, ¿no? Que pues si no, fue lo que les acabo de recordar. El contenido del primer relato simplemente dice que Dios hizo la creación en 6 días, bueno, sí, en 6 días, que al séptimo día descansó y que en el sexto día hizo al hombre. Y lo hizo para que fuera señor de los animales y de la naturaleza. En cambio, el segundo relato es distinto, ¿sí? El segundo relato no dice que fue en 6 días, ¿no? No le pone temporalidad. Dice que Dios hizo al hombre antes que los animales, pero el hombre estaba muy solo. Entonces Dios se trajo los animales y el hombre le puso nombre a los animales, pero no encontró compañía entre los animales. Entonces Dios hizo que el hombre durmiera, mientras que estaba dormido sacó del costado a Eva. Y en Eva el hombre sí encontró compañía. Eso es la gran diferencia. ¿Se dan cuenta? Bueno, así a grandes rasgos, si se dan cuenta, con respecto al tema mismo, ¿no? Al contenido. El primer relato de la creación es de un tinte más general, ¿sí? Cosmológico, ¿no? Porque dice que Dios separó la luz de las tinieblas, que Dios hizo que apareciera lo seco y lo húmedo, ¿sí? Y si ustedes lo ven con cuidado, es un texto que tiene, digamos, un contenido más general y cosmológico, ¿sí? Bueno, cosmológico es que tiene que ver con el cosmos, ¿no? Que al principio no había nada. Bueno, que no había nada es toda una interpretación también que hay que, bueno, que es la interpretación, digamos, tradicional y que Dios sacó de la nada todo lo que hay, ¿cierto? Al principio. Esa interpretación también puede ponerse en duda, ¿no? Porque el primer versículo del Génesis no implica que no haya nada. Entonces, lo que puede haber es como en las cosmologías antiguas, que Dios comenzó a ordenar el mundo, ¿sí? Del caos primigenio, que esa es la concepción de las mitologías antiguas, ¿no? No es que no hubiese nada, sino que al principio lo que había era un caos, un desorden. Y por eso Dios hizo el cosmos, porque cosmos significa ordenamiento, ¿no? Entonces Dios hizo el cosmos comenzando a ordenar del caos inicial que había. Bueno, la interpretación cristiana tradicional es que Dios creó es nihilo, o sea, de la nada, ¿no? Y no que Dios ordenó el caos primigenio en un orden. Sí, bueno, si fuera así, entonces la cosmología del relato primero del Génesis se apartaría de las cosmologías antiguas, que creen que es que la creación es un ordenamiento de un caos, ¿no? No de la nada. Juan Sí, te David, escucho, te escucho. yo no sé si es mi internet, pero te escucho entrecortado. Ah, ok, vida. Mm, No es que a veces pasa, bueno, puede ser que no se entrecorte mucho.
No, a veces pasa, a veces es el mío, a veces es el de ustedes. Bueno, Dios quiera que Voy a ahí. salir y voy a volver a entrar a ver si te escucho mejor. Listo, ok, listo. Bueno, bueno, ahorita no vamos a explicar cuál sería la interpretación correcta del Génesis 1.1, ¿no? Si es una creación es nihilo o si es una creación como ordenamiento de un caos primordial. Yo, según me han escuchado ustedes ya anteriormente, yo creo que es una ordenación de un caos primordial, ¿no? O sea que la cosmología de Génesis 1 no se separa de las cosmologías antiguas. Bueno, pero ya lo expliqué una vez en otros cursos y pues aquí no concierne a nuestro tema, no lo vamos a explicar. Pero mi apuesta sí es esa, ¿no? Mi apuesta es que Génesis 1.1 no se refiere a la creación es nihilo de la nada, sino al ordenamiento de un caos primordial. Esa es mi apuesta, ¿no? Pero bueno, entonces mira, tenemos dos relatos de la creación bien distintos. El primero es muy cosmológico y el segundo tiene un tinte más particular, ¿no? Se refiere más al hombre y la mujer en sí, y no tanto al cosmos. Bueno, cuando veamos la tercera catequesis, la tercera, vamos a ver bien ese segundo relato, que es capítulo 2 del Génesis. Hoy la idea es que entendamos el propósito teológico del primer relato, ¿sí? Capítulo 1 del Génesis, que son dos relatos distintos. Entonces, mira, voy leyendo, asumiendo que ya hemos leído también lo que ha dicho el Papa, y yo hago aquí mis comentarios tratando de explicitar y describir, detallar más profundamente a lo que se refiere el Papa, ¿no? En su catequesis. Bueno, entonces veo. Dice, antropología del primer relato de la creación. El Papa plantea aquí el valor teológico de la fe judio-cristiana, que la fe judio-cristiana atribuye a los seres humanos según el primer relato de la creación que encontramos en Génesis 1, del 1 al capítulo 2, versos al verso 4, 4a exactamente. Tal valor es el de haber sido creado a imagen y semejanza de Dios. ¿Sí? Mira, este es el concepto clave de este primer relato de la creación, ¿sí? Que el hombre ha sido creado, ¿sí? El hombre y la mujer, ¿no? A imagen y semejanza de Dios. Ahí está, digamos, el propósito teológico de este relato, lo cual lo distingue radicalmente de las otras cosas y seres creados. De ahí su supremacía sobre la naturaleza, a quien debe dominar, ¿sí? Precisamente porque el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios, es que Dios lo constituye como el Señor de la creación, ¿sí? Como señorío. El Señor significa que puede gobernar la creación entera. Sin embargo, cabe entender tal dominio de ser humano sobre las cosas creadas, no a la manera de la revolución industrial, basada en la ética utilitarista, sino según el contexto en que se originó este primer relato de la creación, el cual responde teológicamente a los mitos babilónicos de la creación, según los cuales los seres humanos son esclavos de los dioses. Bueno, entonces mira, hoy en día todas las propuestas ecologistas critican a la fe judeocristiana con base a este primer relato de Génesis 1, de que nuestro dominio utilitarista de la naturaleza, que ha producido, digamos, crisis ambiental, ¿cierto? Y devastación, se basa en la teología judeocristiana, ¿sí? Porque se basa en eso de que Dios le dijo al hombre, crecer y multiplicaos y gobernar sobre la tierra, ¿sí? Y enseñoreados sobre las bestias del campo y demás. Bueno, eso de verdad es una interpretación totalmente ignorante y que nace de un sesgo anticlerical, ¿sí? Porque si uno es honesto, ¿sí? Con la historia humana, con la historia del desarrollo de Occidente, evidentemente la actitud utilitarista y el dominio técnico de la naturaleza, ¿sí? Nace de la Revolución Francesa, digo, de la Revolución Industrial, perdón. ¿Sí? O sea, es la Revolución Industrial
que se dio en Inglaterra, ¿sí? Eh, la que hace que la explotación de la naturaleza sea como es hasta el día de hoy, ¿sí? O sea, durante más de, mi el relato, o sea, durante más de 2500 años, ¿sí? Ya existía Génesis capítulo 1 y el hombre no se había apropiado tan salvajemente de los recursos naturales, ¿sí? Y en forma tan explotadora, ¿sí? Y sin tener en cuenta un desarrollo sostenible, que llamamos hoy en día, sino hasta la Revolución Francesa, ¿sí? O sea, achacarle la culpa a este relato del Génesis, de verdad que es un acto de ignorancia histórica inmenso. Porque el relato del Génesis, mira, veamos exactamente lo que dice el relato del Génesis 1, digamos del verso 28 en adelante. Dice, y bendíjoles Dios diciéndoles, creced y llenad la tierra, y enseñoreaos de ella, eh, y gobernad sobre los peces del mar, las aves de los cielos y el ganado, y a todo lo que tiene vida sobre la tierra, y a los reptiles que reactan sobre la tierra. Gobernad, ¿sí? Y les dijo Dios, he aquí os he dado toda hierba del campo que tiene semilla, y bueno, y etcétera, para que sea vuestra comida. Y a todas las bestias de la tierra, y a todo reptil que tienen sí vida, y etcétera, etcétera. Entonces, bueno, el relato dice que Dios puso al hombre por encima de la naturaleza, de los peces, de las aves, de las bestias del campo, para que la gobierne y se enseñoree. Sí, tal cual. Pero decir que a esto se debe la explotación industrial de hoy en día, pues sí, de verdad, es un acto de deshonestidad intelectual profunda de los ecologistas. Porque solamente fue con la Revolución Francesa que Occidente moderno llegó a la devastación ecológica que tenemos hoy en día. Vamos a ver qué significa ese enseñorearse, o sea, cuál es el sentido teológico de ese texto, ¿sí? Para que se den cuenta cómo a veces se ataca la Biblia, pero sin ninguna validez intelectual, sino con un sesgo anticlerical, no, ateo, anticreyente, bueno, que es muy deshonesto. Entonces vamos a ver el contexto en que Génesis le da al hombre el rol de Señor sobre la tierra, ¿sí? Y por eso dice que lo hizo a imagen y semejanza de Dios. O sea, lo hizo representante de Dios en la tierra, ¿sí? A la humanidad entera. Entonces veamos en qué contexto es que se da eso. Entonces, mira, este relato, mira, el cual, sí, este relato, responde teológicamente a los mitos babilónicos de la creación, según los cuales los seres humanos son esclavos de los dioses. Entonces, vamos a ver ahorita que a eso es a lo que está respondiendo el relato, ¿sí? De ahí que contraste la descripción del ser humano como imagen de Dios, ¿sí? Imago Dei, con la descripción del propósito con que se crea la humanidad, según el poema babilónico Enuma Eris. Entonces, mira, veamos lo que dice el poema babilónico. Entonces, recordemos el contexto histórico en que nace este relato. Mira, el relato del capítulo 1 del Génesis nace en el contexto del pueblo judío exiliado en Babilonia, ¿sí? Entonces, mira, es el pueblo judío, ¿sí? Del siglo cuarto, siglo quinto, ¿sí? Exiliado en Babilonia, el que estando rodeado, ¿sí? De la mitología babilónica, reconstruye un relato propio de la creación que se aparta del contenido del relato babilónico, ¿sí? Y en esa diferencia temática del relato del Génesis con el relato del Enuma Eris, encontramos el sentido teológico del Génesis capítulo 1. O sea, es el pueblo judío en respuesta, ¿sí? A los mitos babilónicos que escribe este relato de la creación. Entonces, veamos qué dice, bueno, hay un texto donde está todo el Enuma Eris y otros relatos babilónicos de la creación. Está en español, yo lo tengo en digital, se los pueden ver al que quiera profundizar. Entonces mira este pasaje que saqué, donde explica por qué hicieron los dioses a los seres humanos, según los mitos babilónicos.
Entonces dice así el Enuma Elis. Dice, de su sangre creó la humanidad. Impuso a la humanidad las obligaciones de los dioses, ¿sí? Y a los dioses los libró de sus deberes. Después que era el sabio crease la humanidad, les impuso las obligaciones de los dioses, ¿sí? Entonces, mira, en el relato babilónico de la creación, el hombre es un esclavo de los dioses que fue hecho para que los dioses no tuviesen que ocuparse de las tareas a las que el hombre ahora tiene que ocuparse. O sea, el hombre fue hecho para liberar a los dioses de las tareas fatigosas, ¿sí? A las que ahora tenemos que dedicarnos nosotros, como la agricultura y otras tareas, ¿sí? Entonces, mira, bajo ese contexto, ¿sí? Bajo ese horizonte de sentido, es que hay que ver nuestro relato de Génesis capítulo 1, ¿sí? Así pues, lo que Dios da como tarea a la humanidad en Génesis no son las obligaciones de los dioses, sino que los bendijo Dios y les dijo, sean fecundos, multiplíquense, llenen la tierra y sométanla, dominen a los peces del mar, a las aves del cielo y a todos los animales que se mueven sobre la tierra. ¿Sí? Es decir, Dios libera al ser humano de la esclavitud tanto de los dioses como de la naturaleza, pues Dios pone por encima de la naturaleza y al lado de la divinidad. ¿Sí? En otras palabras, el primer relato de la creación, de Génesis 1:1 al 2:4, considera que los seres humanos, tanto hombres como mujeres, no pueden ser instrumentalizados como útiles ni a favor de la naturaleza ni tampoco de los dioses. Por el contrario, con respecto a la divinidad, la condición del ser humano es de ser imagen y semejanza. Y con respecto a la naturaleza, le corresponde al ser humano no someterse ni dejarse dominar por ella, sino adecuarla a sus propios fines, tal y como lo propone la ciencia y la tecnología. Conviene aclarar que la ciencia en sí misma, ¿no? Per se, no pretende destruir la naturaleza, sino dominarla o someterla. Otros son los fines económicos que han motivado el uso inadecuado de los avances de la ciencia y a los que es legítimo oponerse, como bien proponen los movimientos ecologistas. Entonces, mira, veamos despacito la cuestión. El propósito del Génesis capítulo 1 es mostrar una antropología, o sea, una concepción del humano, que ya no propone que el hombre es un esclavo de los dioses, sino que eleva la condición humana a imagen y semejanza con la divinidad. ¿Sí? Y de ahí, debido a que es su imagen y semejanza, es que Dios le otorga la tarea de enseñorear sobre la tierra. ¿Sí? Donde dice, mira, dominar, ¿no? Esta palabra tan famosa, domine, o sea, el Señor de la tierra. Pues mira, ese dominio del hombre sobre la naturaleza, que nace de su condición de ser imagen y semejanza divina, ¿sí? Lo que está es liberando al hombre de volverse esclavo de la naturaleza. Porque mira, entendamos cuál es el contexto. Mira, estamos en el siglo cuarto, el siglo quinto antes de Cristo, ¿sí? Más o menos es ya el año 500 y pico al 400, digo, el año 400 y pico al año 300 y pico, ¿no? Siglo cuarto o siglo quinto antes de Cristo. Entonces, en esa época, ¿sí? En que Israel está en Babilonia exiliado. Mira, Israel está exiliado en Babilonia desde el siglo sexto, más o menos el año 587, siglo sexto. Y permanece exiliado en Babilonia desde el siglo sexto hasta el siglo quinto. O sea, del año 587 como hasta el año 470 y pico, ¿sí? Entonces, al volver de Babilonia, esos judíos que están exiliados, y al volver a Israel, ¿sí? A Jerusalén o a Palestina, ellos construyen un relato de la creación para que sus nuevas generaciones tengan cómo responder a los mitos babilónicos que habían aprendido en Babilonia, ¿sí?
Entonces, como en Babilonia habían aprendido que nosotros somos esclavos de los dioses, y no solo de los dioses, sino de la luna y las estrellas, ¿no? Y debemos rendir homenaje a la luna y las estrellas. Entonces, lo que hace el relato es que le muestra a esa nueva generación de judíos que la luna y las estrellas y las potencias del cielo no son dioses, son criaturas de Dios, ¿sí? Y que nosotros, que también somos criaturas de Dios, sin embargo nos distinguimos de las potencias del cielo y las demás criaturas de Dios. Porque aunque somos criaturas de Dios, somos a imagen y semejanza de Dios, y por lo tanto Dios puso la naturaleza bajo nuestro dominio. Mira, aquí lo que hay es una concepción antropológica que enaltece, ¿sí?, la dignidad humana, ¿sí? O sea, aquí nos enseña la explotación de la naturaleza. Lo que se está enseñando es la dignidad de la condición humana, ¿sí? Que la condición humana está por encima de las montañas y los animales, porque es a imagen de Dios. Bueno, aquí tenemos que hacer énfasis en esto, ¿no? Porque hoy en día, con todas las posiciones animalistas de hoy en día y otras, se quiere negar la condición de dignidad de la especie humana sobre las otras entidades naturales, ¿no? De la naturaleza, o biológicas, digamos. Pero que el hombre es la cúspide de la evolución humana, eso no lo niegan ni la biología, ¿sí? Y eso se basa en unos fundamentos biológicos, digamos, evidentes también al sentido común. O sea, mira, es evidente que la complejidad, ¿no? Esa es la palabra que se utiliza en biología. Es evidente que la complejidad del cerebro humano, ¿sí? Sí, es de una escala, ¿sí?, tan elevada que nos ha permitido el desarrollo de la cultura y la civilización humana, que no puede compararse las especies animales, ¿no? Ni siquiera las especies animales superiores de los primates, ¿sí?, que llamamos, o los antropoides, como chimpancés, gorilas, orangutanes, o ni siquiera los mamíferos como delfines y ballenas. O sea, la superioridad biológica, ¿sí?, de la especie humana no tiene realmente discusión. Mira, uno entiende, ¿sí? O sea, entendamos, pero entendamos en su contexto adecuado. Uno entiende la discusión animalista que nace de todo este conflicto de la revolución industrial, ¿no? De oponerse, ¿sí?, a toda esta explotación no sostenible, ¿sí?, que ha hecho la revolución industrial, ¿no? Y en ese sentido uno entiende, ¿sí?, que el respeto a la vida animal, ¿no?, y el respeto a la naturaleza, ¿no?, pues tengamos hoy en día que enfatizar que hay que tener mucho cuidado con ese enseñoreamiento de la especie humana sobre los demás reinos de la naturaleza. Claro, uno entiende eso. Y en ese sentido, en ese contexto de enunciación, tienen sentido los ecologistas y los animalistas, ¿sí?, cuando critican bueno, a Occidente moderno, ¿no? Debería ser. Cuando critican a Occidente moderno de que ha realizado un dominio técnico, tecnológico del medio ambiente que es totalmente suicida. Pues porque va contra el desarrollo sostenible, porque está destruyendo el proceso evolutivo, ¿sí? Y porque los intereses económicos que guían tal dominio de la naturaleza, pues no se justifican. No, o sea, eso lo entendemos, ¿sí? Por eso decimos aquí, mía, por eso digo aquí en el comentario, mía, otros son los fines económicos, ¿sí?, que han motivado el uso inadecuado de los avances de la ciencia y a los que es legítimo oponerse, como bien proponen los movimientos ecologistas. ¿Sí? Eso lo entendemos. ¿Sí? Por eso, mira, conviene aclarar que la ciencia en sí misma no pretende destruir la naturaleza, sino dominarla o someterla, ¿no? ¿Qué significa dominio y sumisión? No significa explotación. Entonces, ahí tenemos que entender bien cómo se entiende el campo semántico de cada frase, ¿no?
Mira, el dominio del que habla Génesis, ¿no? Que aquí está en Génesis 1:28, ¿no? Domine el hombre sobre los peces del mar, las aves del cielo y todos los animales que se mueven. El dominio hay que entenderlo, pues, en el contexto semántico en que se escribió. O sea, ¿qué significaba ser señor de la tierra hace 2500 años para los sacerdotes del templo que escribieron este relato? ¿Qué significa ser señor? Mira, el campo semántico de señor hay que entenderlo versus el, la antítesis, que es la esclavitud. ¿Sí? Entonces, mira, veamos a qué estaba expuesto Israel en ese momento. Al mito babilónico de la creación, que decía que los señores del cielo, o sea, los dioses señores del cielo, dominaban sobre los siervos, los humanos, que son siervos y esclavos en la tierra. Entonces, lo que está diciendo Génesis capítulo 1 es que no, señor, mira, el único Dios del cielo nos hizo no como esclavos, sino a imagen de Dios. Y por lo tanto no somos ni esclavos de los dioses, ni tampoco esclavos de la naturaleza, sino que somos los señores de la naturaleza, ¿sí? Los que gobiernan la naturaleza, ¿sí? Los que dominan la naturaleza. En ese sentido tenemos la señoría, ¿sí? El señorío. Bueno, mira, este concepto de señorío lo podemos después de pronto estudiar con más detalle, cuando venga el caso. Pero el texto que les recomiendo para entender este concepto bien, o sea, ¿qué significa el señorío del hombre sobre la naturaleza? ¿Sí? Ese concepto tal cual. Lo explica muy bien el teólogo Pannenberg, Wolfgang Pannenberg, en un texto que se llama Antropología Teológica. Y en el capítulo 2 se llama exactamente el señorío del ser humano. ¿Qué significa antropológicamente hablando? Que en el planeta Tierra, ¿sí? Los humanos tenemos el señorío sobre la naturaleza. Ahí lo explica súper bien Wolfgang Pannenberg qué significa el señorío. Les doy solamente un adelanto, digamos, biológico del asunto, que es el que ya les dije. Mira, es evidente que la complejidad del cerebro humano, que nos ha permitido construir la civilización, ¿sí? Con todo lo que eso implica, nos ubica en la cúspide de la escala evolutiva de la vida en el planeta Tierra. O sea, lo que acabo de decir es evidente, ¿sí? Y eso lo puede también, y eso lo señala la biología igual, ¿sí? Entonces, o sea, sí, mira, así como la complejidad de los animales pluricelulares, ¿no? Sí, bueno, es mayor que la de los animales unicelulares, ¿no? Así como la complejidad de una célula es mayor que la de una molécula, ¿sí? Así como la complejidad de animales con sistema nervioso es mayor de las que no tienen sistema nervioso. Y así como la complejidad cerebral, ¿cierto? De los primates superiores y los antropoides, chimpancés, ballenas y bueno, delfines, es mayor que la de animales que no tienen un sistema nervioso tan complejo. Pues del mismo, sí, en el mismo sentido. La especie humana demuestra en la escala evolutiva un tipo de avance en el proceso del desarrollo de la vida, pues muy, muy elevado, ¿no? Entonces, mira, yo entiendo, ya les digo lo que han dicho los animalistas, ¿no? Que es que aquí hay unas confusiones muy raras. Uno entiende que los animalistas digan, ¿no? Que los animales tienen derecho a un trato ético, pues por supuesto. Y en la Biblia misma tenemos referentes del buen trato a los animales, ¿no? Y en la Biblia misma tiene muchísimos pasajes donde se defiende no causar dolor a los animales. Por eso la Biblia habla del sacrificio animal. O sea, la matanza del animal implica unos protocolos de sacrificio, de los que la Biblia habla, ¿no? Y la Biblia muestra cómo Dios maldice a los que maltratan a los animales. Eso lo demuestra la Biblia y el Corán, bueno, y todo el pensamiento tradicional antiguo, ¿no? Eso se entiende. Pero lo que sí no es verdad, ¿sí? Es que los animalistas quieran hacernos creer que existe una
condición igual, toda la idea igualitarista, ¿no? Entre animales y la especie humana. Eso sí no es cierto, ¿sí? Por eso no podemos hablar simplemente de una ética animal homologada a la ética humana. Sí hay que hablar del maltrato animal y del buen trato a los animales, ¿no? Y lo que implicaría una ética, digamos, animalista. Pero no se puede igualar a la ética humana. Porque mira, parten de dos fundamentos distintos, que es lo que llamamos la dignidad humana. O sea, mira, la ética humana no parte del principio que están utilizando los animalistas, que es un principio budista, ¿no? Además se los digo, de hay que respetar a todos los seres sintientes. Y ya les digo por qué ese principio del respeto a los seres sintientes, pues no tiene una argumentación profunda, ¿sí? Y ya les muestro por qué. Pero la ética humana no parte de ese principio. La ética humana parte de otro principio que se llama la dignidad humana. Y la dignidad humana es un concepto, digamos, secularizado de esta idea que tenemos en Génesis capítulo 1, que fue que Dios hizo al hombre a imagen y semejanza de Dios, ¿sí? Imago Dei. El hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios. O sea, el hombre fue creado con una forma, ¿sí? Con una constitución, con una estructura, con una composición, bueno, como queramos llamar, con una esencia, con una naturaleza que lo hace distinto y diferente a todos los otros seres de la naturaleza. Entonces, mira, es de aquí, de esta concepción teológica, de que el hombre es imago Dei, imagen de Dios, de donde nace el concepto secularizado de la dignidad humana. Por eso la dignidad humana no tiene nada que ver con si un niño nace con síndrome de Down o nace discapacitado. No tiene nada que ver con eso, ¿sí? La dignidad humana es un concepto que permanece aún a pesar de la condición biológica de los seres humanos, ¿sí? O sea, por eso es que las discusiones del aborto, porque se den cuenta las falacias, ¿no? Las discusiones del aborto, si es o no es adecuado, ético y conveniente, no tienen nada que ver con la biología humana, porque la condición antropológica del humano es per se, ¿sí? Antropológicamente hablando, de una condición totalmente diferente, sea que nazca con discapacidades, sea que nazca con síndrome de Down, ¿sí? Sea cual sea su condición biológica. Sí, por eso cuando discuten que es que a los 4 meses, si el feto o el embrión humano ya tiene o no tiene conciencia de sí, ¿no? La discusión del aborto no se basa en cuestiones biológicas. Porque mira, sea que un niño ya nacido, ¿sí? O a los 20, 30 años, ¿sí? O 10 años tenga un accidente y pierda sus condiciones biológicas, no por eso pierde su dignidad humana. Sí, o sea, mira, alguien digamos que algún accidente hace que alguien pierda la mitad de su hemisferio, de su cerebro, ¿sí? El hemisferio cerebral. Y que quede, digamos, en coma, digamos, ¿sí? O que pierda sus extremidades. Ninguna condición biológica, mira, ninguna condición biológica, ¿sí? Hace que ese sujeto pierda su dignidad humana. Por lo tanto, ninguna condición biológica del embrión humano del feto hace que no posea dignidad humana. Por eso el feto, así tenga una semana, o un mes, o 4 meses, o no tenga todavía sistema nervioso, ¿sí? O hemisferio cerebral, es de dignidad humana, porque es de condición humana, ¿sí? Bueno, eso de pronto lo profundizamos después. El concepto de dignidad humana, que nace de esta concepción judeocristiana de la imagen y semejanza con Dios, no se refiere a la condición biológica tal cual del sujeto humano, ¿sí? Sino a su esencia misma, que como es de condición divina, o sea, distinto a todos los otros seres creados, por eso, al sujeto humano le conviene el concepto de señorío sobre la naturaleza.
Tengo una duda, Juan David. Buenas noches. Sí, Sebastián, te escuchamos. Em, pues entiendo lo de la condición humana, digamos, como en esa potencialidad en específico cuando se habla, digamos, de un feto. Pero, por ejemplo, ahora que lo mencionabas de una persona con síndrome de Down, que, digamos, no tiene las capacidades completas, digamos, cognitivamente, no sé si de pronto hablo desde mi ignorancia, para lograrlo, digamos, o sea, no sé, o alguna otra enfermedad, no, Sí, no tiene que ser el síndrome de Down. Igual esa dignidad se mantiene, o sea, sí. ya que tiene ese potencial de llegar a estar con lo divino, según entiendo. Ah, ok. O sea, no depende de si puede hacer o no cosas, sino más bien como de esa unión que puede llegar a tener con lo divino. Sí, exacto, Sebastián. Pero digamos que no está, pero no interpretado a futuro, sino interpretado, eh, o sea, no es porque pueda llegar a tener, digamos, comunión con Dios, sino porque ya es hecho a imagen y semejanza de Dios. Mira, por eso también mira, así como ningún déficit biológico, ningún déficit moral hace que el sujeto pierda su dignidad humana. Mira que esto es bien interesante. Ninguna pérdida de facultades biológicas, cognitivas, bueno, me hace perder mi condición humana y tampoco mi condición moral. O sea, si la persona se vuelva asesina, violadora, ¿sí? Ladrona, tampoco sus apuestas morales y éticas le hacen perder su dignidad humana. Y por eso hablamos del buen trato a los delincuentes. Por eso no se puede hacer, como estaban proponiendo aquí algunas personas, los muros de la infamia. Los muros de la infamia son toda esta gente que defiende que los violadores necesitan no solo el castigo de la cárcel, sino un castigo social de vergüenza pública mucho más grande. Y por qué eso está mal asumido? Porque es que, mira, el delincuente, a pesar de ser delincuente, no pierde su dignidad humana. Y por eso el castigo que la justicia imponga no puede ser contra su dignidad humana. Por eso merecen 3 comidas diarias. Entonces alguien decía, no, pues es que hay gente tan mala. Y pues si uno entiende de dónde nace, digamos, su susceptibilidad, ¿cierto? Uno entiende que si a uno le han violado a un niño, uno entiende, ¿cierto? Y si tenemos violadores como el caso aquí de Colombia, ¿no? De Galavito, que violó más de 106 niños y torturas y maltratos físicos, pues uno entiende la indignación de la gente cuando la gente dice, uy, Dios mío, pues es que Galavito tiene 3 comidas diarias y tenemos pobres en la calle que solo tienen una comida diaria. Y a esta gente deberían hacerle castración química. Y el muro de de la infamia, los muros de la infamia es que las fotos de los violadores deberían estar expuestas en sitios públicos para que la gente los conozca y, bueno, y tengan toda la desaprobación social que merece. Bueno, mira, la idea es que ningún castigo por el delito puede violar la dignidad humana, ¿sí? Que a veces la gente no entiende eso. Entonces, mira, la dignidad humana no es una condición, digamos, que se gana, ¿sí? Es una condición que se tiene por el simple hecho de ser humanos. Así de sencillo, ¿sí? Y no por la condición biológica en que yo nazca. Por eso cuando se discute que si en el aborto, que si los niños de 4 o 6 meses ya tienen condición humana, la discusión no es correcta porque están poniendo criterios biológicos. Y no son los criterios biológicos los que me definen como sujeto humano, sino simplemente el hecho de que soy humano. Así yo tenga medio cerebro, retardo mental profundo. Digamos que los niños con síndrome de Down, muchos no tienen retardo mental profundo, ¿no? De verdad que no. Pero así yo naciera con un retardo mental profundo, profundo. O así yo naciera sin posibilidad de movilidad, ¿sí? Y de locomoción. Y así tuviese yo vida en estado de coma, ¿cierto? Entonces, mira, por eso toda la discusión de la eutanasia y la pena capital, ¿no? Mira, ¿cuál es la discusión del aborto? Pues bueno, esta que ya estamos viendo.
La de la eutanasia, pues que si alguien puede quitarse la vida, bueno, a pesar de... sí, y la pena capital, que si podemos matar a los delincuentes. Lo que está en juego en todas estas discusiones es precisamente lo que llamamos dignidad humana, ¿no? Entonces no puede el Estado hacer nada que vaya contra eso, ¿sí? Y para ahí pasa la discusión ética. Entonces por eso es que los animalistas se equivocan cuando quieren igualar a los seres sintientes animales con el humano, porque es que no es por razón de ser un ser sintiente, ¿sí? Sino es por la concepción que tenemos de la especie humana. O sea, mira, el proceso de desarrollo histórico nos ha llevado hoy en día, ¿sí? A los seres humanos, a que tengamos un concepto, ¿sí? Una conceptualización del humano que nos distingue cualitativamente de los demás seres de la naturaleza. Y eso nace de una comprensión teológica que nos enseñaba que éramos hijos de Dios, bueno, imagen de Dios, hijos de Dios, y que ahora llamamos dignidad humana, ¿sí? Eso nace de lo que se llama en derecho un naturalismo, o sea, ¿sí? Un derecho naturalista, ¿cierto? Naturalismo. Y nace de esta concepción, ¿sí? Por eso es que no somos esclavos ni de los dioses ni de la naturaleza. Entonces, si no somos esclavos, que somos? Pues señores. Pero ser señores o tener el dominio no significa simplemente explotación, tal cual. No. ¿Sí? Significa simplemente, en esta concepción judía de este texto de hace 2500 años, ¿no? Significa que estamos en la escala evolutiva, en términos de hoy, ¿no? Lo digo. Estamos en la cima de la escala evolutiva. Eso es lo que significa, ¿sí? Bueno, hoy en día, algunos discursos de biólogos discuten esto de que estamos por encima de la escala evolutiva. Entonces se los digo de una vez. Dicen que no necesariamente, bueno, la explicación de que somos de acima de la escala evolutiva es ya de la mayoría de la biología, ¿no? Porque la evidencia biológica por el cerebro humano, pues es más que de sentido común. Solo que por todas estas cuestiones de que no se interprete esta cuestión a nivel utilitarista, de un dominio salvaje, ¿no? Y explotador de la naturaleza. Entonces algunos biólogos dicen lo siguiente, ¿no? Que también se puede interpretar. Dicen que cada firum, ¿cierto? Cada especie animal, ¿cierto? Cada familia o firum animal, pues tiene su propia cúspide evolutiva. Entonces la cúspide evolutiva de las aves, pues sería una. La cúspide evolutiva de los mamíferos sería otra. La cúspide evolutiva de los reptiles, pues sería otra. Así como la cúspide evolutiva de un árbol tal, pues sería este. Bueno, claro, y dicen que en ese sentido, el humano pues sería la cúspide evolutiva solamente de los antropoides, ¿sí? Y en ese sentido, todos los animales que existen hoy en día, todos, ¿sí? Son la cúspide evolutiva de su propio firum o especie. Bueno, si eso lo entendemos, pero si somos congruentes, ¿sí? Con lo que significa la complejidad de la vida. Mira, hay un criterio, voy a decir porque esa es una discusión más política que no científica. Hay un criterio científico, ¿no? El criterio científico se llama la complejidad, o sea, los sistemas complejos. Y ese es un criterio conceptual que todo biólogo acepta. Reconoce que la vida es una suma de complejidad. Y por eso habla de organismos unicelulares, de organismos multicelulares, de organismos sin sistema nervioso, con sistema nervioso, y etcétera, etcétera. Entonces, bajo ese criterio evolutivo, que es la complejidad de los sistemas biológicos de vida. O sea, mira, la vida va acumulando complejidades, ¿sí? Y en ese sentido, la complejidad del cerebro, ¿sí? Humano, es de una escala tan alta, ¿sí? Que evidentemente el señorío de la especie humana sobre los otros reinos de la naturaleza, pues no se puede negar. Lo que pasa es que no hay que entenderlo de la manera, digamos, equivocada, que me permita explotar la naturaleza, como lo hizo la revolución industrial. No, no. Venga, les digo una forma bonita en que se puede entender.
para que lo entendamos bien. Mira, los Kogis de la Sierra Nevada de Santa Marta se autodesignan a sí mismos, toda la población Kogi, ¿no? Como los hermanos mayores. Y los Kogis tienen dentro de su mitología que ellos tienen que hacer ciertos ritos de equilibrio cósmico, porque si ellos no hacen esos ritos, se desequilibra el medio ambiente. Entonces los Kogis realizan los mamos, ¿no? De la Sierra Nevada. Realizan ciertos rituales pues para que siga la lluvia y el sol salga a su debido tiempo, pero que no hayan sequías y que haya un equilibrio en el medio ambiente. Y ellos consideran que ellos son los hermanos mayores de la humanidad y que a los hermanitos menores hay que enseñarles a manejar bien la naturaleza. Porque nosotros que no somos Kogis o hermanitos menores la estamos destruyendo. Mira, ese sentido de hermanos mayores, ¿sí? No es un sentido de supremacía racial. No es que los Kogis crean que ellos son de una especie distinta a la nuestra, sino que es un sentido ético, ¿sí? O sea, es una jerarquía cuyo sentido es el cuidado de la naturaleza. Mira, en ese mismo sentido es que Génesis capítulo 1 y 2 nos habla del señorío del hombre sobre la naturaleza. Por eso nos dice Génesis 2, solo que no quería decirlo para no combinar ambos textos, pero tiene que ver con la misma mentalidad judía, ¿sí? En Génesis 2 dice, y puso Dios a Adán para que cuidase del jardín del Edén, lo cuidase. En ese mismo sentido de cuidado es este dominio sobre la naturaleza. El dominio sobre, o sea, el señorío sobre la naturaleza no es para que la explote, ¿sí? Sino para que la gobierne. Pero el concepto de gobierno, señorío, ¿sí? No es como entendemos hoy en día los gobiernos. O sea, uno entiende que por toda esta cuestión progresista y antiimperial, antihegemónica, pues se entienda el concepto de dominio como un concepto de explotación. Pero no ese es el concepto, mira. El dominio o el gobierno es simplemente la administración. O sea, mira, los papás tienen gobierno y dominio sobre sus hijos. No significa que los papás esclavicen a sus hijos y los exploten. Significa que los papás tienen la custodia de sus hijos, el cuidado de sus hijos. Igual que el gobierno, mira, en teoría política, digamos, es igual. El gobierno de los gobiernos, ¿sí? O sea, la política, el gobierno de los gobernantes no es para explotar al pueblo, es para orientarlo, custodiarlo, protegerlo y buscar su bien. Así es el dominio del hombre sobre la naturaleza. Es el cuidado de la naturaleza, ¿sí? El buen uso de la naturaleza. Pero gobierno, o sea, ¿qué significa gobierno? Que, o sea, aquí tenemos un concepto de jerarquía. ¿Qué significa señorío? Que la naturaleza está por debajo del hombre, que es lo que los animalistas no entienden. Entonces, mira, aquí voy a hacer la lectura de los últimos dos párrafitos para que entendamos, porque aquí hago esa crítica, ¿no? Mira, los sistemas jerárquicos no significan sistemas de explotación. No significa que los que están por encima tienen una responsabilidad mayor que los que están por debajo. O sea, la jerarquía es un sistema de estructura o división biológica, social, que no implica maltrato ni daño. Significa es mayor responsabilidad de los que tienen el dominio o el señorío por sobre los que están debajo. ¿Sí? Es que se entienden mal todos los conceptos. Entonces me voy a ver los últimos dos párrafitos al respecto. Mira, además, consideramos que fue esta creencia judeocristiana acerca del dominio del hombre sobre la naturaleza la que posibilitó el nacimiento de la ciencia moderna en Occidente. Entonces, mira, aquí hay algo muy interesante, ¿no? Que es el estudio de por qué en Occidente moderno nació la ciencia que tenemos hoy en día y no nació en otra sociedad, solo en Occidente moderno. Y si ustedes estudian a los autores que han investigado esto, estos estudian filosofía de la ciencia, van a darse cuenta que el nacimiento de la ciencia moderna deriva de esta concepción judeocristiana de que tenemos el señorío sobre la naturaleza. Por eso no pudo nacer en un contexto budista.
¿sí? No pudo nacer en un contexto hindú, ¿sí? Solo en nuestro contexto judeocristiano occidental. Y aquí les explico por qué. Pues para una mentalidad contemplativa, ¿sí? Según la cual a la naturaleza se la adora como una diosa a quien puede mirarse pero no tocarse, ¿sí? Los fines manipulativos, en su sentido lato de manipular o hacer uso de algo con las manos, ¿no? Manipular es yo hago uso de eso con mis manos. Los fines manipulativos de la ciencia no son viables. Entonces, mira, si usted nace en una cultura donde se enseña que a la naturaleza se le contempla, ¿sí? Como a la mujer. Se le puede mirar, pero no se le puede tocar. Entonces, de, en ese sistema de comprensión de la naturaleza, ¿sí? De relación con el ambiente, con el mundo natural, no pueden hacer la ciencia y la tecnología que nació en Occidente. Porque la ciencia y tecnología occidental no es contemplación de la naturaleza, sino manipulación de la naturaleza. Manipulación, otra vez les digo, o sea, entendamos bien el campo semántico, no en el sentido de explotación, sino de uso, de experimentación, de que yo con mis manos, y aquí manos tampoco significa literalmente, sino que yo puedo penetrar los dominios físicos de la naturaleza. Yo puedo experimentar, yo puedo tocar a la naturaleza, no solamente contemplarla. Por eso la ciencia moderna le debe su nacimiento a esta comprensión teológica del Génesis capítulo 1, judío-cristiana. ¿Sí? Y de ahí también, mira, resaltemos también, entonces, ¿sí? Que la defensa de la ciencia como dominio sobre la naturaleza, dominio en el buen sentido, ¿no? No implica la renuncia al uso crítico de la razón sobre los fines de la ciencia. Por eso disciplinas como la bioética, ¿sí? Son muy necesarias para encontrar el equilibrio adecuado entre posiciones extremas, mira las dos posiciones extremas, como la ingenuidad de los animalistas que pone en riesgo la seguridad alimentaria y la codicia de la economía extractivista que destruye nuestro medio ambiente. O sea, mira, el hecho de que la ciencia tenga un fin legítimo, ¿cierto? Que es el dominio sobre la naturaleza. Y el dominio sobre la naturaleza lo hace la tecnología. Mira, ¿qué es tecnología? Tecnología es sinónimo, sí, literal, ahí sí literalmente, de dominio sobre el orden natural. O sea, ¿qué hace un avión? Un avión domina la gravedad. O sea, mira, tenemos un aparato que es tecnología que domina o se enseñorea sobre las leyes de la naturaleza, que se llama la ley de la gravedad, ¿cierto? Entonces, mira, toda la ciencia, toda la tecnología es precisamente el mandato judeo-cristiano de que los seres humanos podemos dominar la naturaleza. ¿Sí? Eso es la tecnología. Pero no significa explotar, ¿no? ¿Sí? Por eso podemos criticar algunos fines utilitaristas que están dañando el medio ambiente. Claro que lo podemos discutir. Y por eso hay algo que se llama la bioética. La bioética es toda una discusión occidental que nos dice hasta dónde puede llegar la ciencia y hasta dónde no. ¿Sí? Hasta dónde podemos llegar en la manipulación o la experimentación con el mundo natural y hasta dónde no. Claro que sí tenemos que hacer una ética o sea, tenemos que construir una ética alrededor del uso de la técnica. Claro que sí. Pero lo que no podemos llegar es a la ingenuidad de los animalistas, ¿sí? Que por todas sus críticas, algunas justificadas y otras no justificadas, ponen en riesgo lo que llamamos la seguridad alimentaria. Venga, les digo el conflicto que tenemos hoy en día, que es un conflicto que los animalistas no han entendido. El conflicto es que hoy en día vivimos en algo que nunca pensamos que íbamos a vivir, que es lo que se llama una explosión demográfica que nos permite tener megaciudades. O sea, mira, cuando usted tiene que organizar una ciudad de 500.000 habitantes, ¿sí? Máximo 1 millón de habitantes, puede que la cuestión no sea tan difícil a todo nivel, a nivel de servicios públicos, sanitarios, alimentación y manejo de basuras y demás. Pero cuando usted tiene ciudades que son mínimo, mira, de 8 millones de habitantes, ¿sí? Como Bogotá, o ciudades de 30 millones de habitantes, como Shanghái,
o Bombay, ¿sí? O Río de Janeiro, o Ciudad de México. Usted con una ciudad de 30 millones de habitantes, ¿sí? Usted ya no puede simplemente alimentar a esa ciudad con fincas de gallinas de pastoreo, ¿sí? Porque puede que en una semana se desabastecer, desabastezca el supermercado. O sea, mira, ¿por qué tenemos una agroindustria? Y le pongo el ejemplo típico que nos ha traumatizado tanto a los que hemos visto los videos. La agroindustria de los pollos, ¿no? Obviamente cuando uno ve cómo es que se alimenta y se mata y se produce el sacrificio de los pollos, pues uno se traumatiza en su cabecita, porque uno dice esto es muy salvaje. Claro, pero es que mira el conflicto y el dilema en que estamos. Tenemos que abastecer los supermercados cada semana de una ciudad de 30 millones de habitantes o 10 millones de habitantes. Y eso no se puede hacer con simple sacrificio animal de gallinas eh, artesanal, digamos. ¿Se dan cuenta del conflicto que tenemos? Claro, lo primero sería, entonces, disminuyamos nuestras ciudades y que vuelvan a ser de 1 millón de habitantes máximo. Pero como por el momento no es ese el caso, el momento es que tenemos ciudades de 10 millones, 15, 20, 30 millones de habitantes, pues no podemos poner en riesgo la seguridad alimentaria de una población siguiendo las sugerencias de los animalistas, ¿sí? ¿Me doy a entender? Y obviamente, mira, la economía extractivista que destruye el medio ambiente de las grandes mineras y que está dañando los recursos no renovables, ¿no? Pues obviamente tenemos que oponernos y tenemos que inventarnos alguna estrategia intermedia, ¿sí? Pero que necesitamos el gas que estamos usando, lo necesitamos. Que todavía necesitamos el petróleo, lo necesitamos. ¿Se dan cuenta del conflicto? El conflicto de aquí de las cuestiones. Pues hay que tener mucho cuidado con estas críticas ecologistas y animalistas, porque a veces no entienden la realidad real a la que estamos sometidos. Y si les hiciéramos casos, existiría una muerte por desnutrición inmensa, ¿sí? Entonces hay que tener mucho cuidado. Bueno, lo que sí quiero yo defender aquí, bueno, te voy a hacer el cierre de nuestra charla de hoy. Lo que sí quiero defender es que esa explotación salvaje, ¿sí?, de la naturaleza no es promovida por Génesis capítulo 1, sino por la revolución industrial, ¿sí? O sea, es la revolución industrial la que nos invitó a tener un uso utilitarista de la naturaleza, con fines simplemente económicos. ¿Sí? Esa revolución industrial. La interpretación teológica adecuada de este texto, que espero haberlo hecho adecuadamente, es que el hombre no es ni esclavo de los dioses, sino imagen de Dios, ni esclavo de la naturaleza, sino señor de la naturaleza. ¿Sí? Esa es la explicación aquí teológica del texto. Por eso es una antropología, mía. Por eso llamé mi comentario antropología del primer relato de la creación. Entonces, mira, ¿cuál es la antropología que propone Génesis capítulo 1? Propone que el hombre no es un esclavo y sirviente de los dioses, sino imagen de Dios. Y propone que la naturaleza, ¿sí?, tiene que estar al servicio de los seres humanos. ¿Sí? Y en ese sentido, tenemos derecho a un trato animal que justifique el sacrificio animal. Y no como dicen los animalistas, que tenemos que volvernos vegetarianos. No, mira, eso es una argumentación falaz. La especie humana no tiene que volverse vegetariana. Que por respeto a todos los seres sintientes. Claro, eso es una postura budista. Pero esa postura budista no tiene por qué ser defendida, ¿sí?, sino que la naturaleza está para el beneficio de los seres humanos. Y que esté al beneficio de los seres humanos no significa que la podamos destruir, ¿no?
Precisamente porque está a nuestro beneficio, es que no hay que destruirla, sino que hay que administrarla sabiamente. Porque si la destruimos, pues ya no vamos a tener fuentes de subsistencia. O sea, obvio que no, ¿sí? Obvio que se puede hacer un uso sostenible del medio ambiente, ¿sí? Entonces, bueno, la tesis final, ¿cuál es? La tesis final es que según la teología judio-cristiana, reflejada o descrita o enseñada en Génesis capítulo 1, la antropología humana tiene dos características básicas. Primero, todos los seres humanos fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. Y de ahí nuestra dignidad humana, que nos hace distintos de los otros seres de la naturaleza. Y segundo, los seres humanos son señores de la naturaleza. Y por su señorío sobre la naturaleza, pueden hacer un buen uso, ¿sí? De la naturaleza. Un buen uso, obviamente, pero pueden hacerlo, ¿sí? Y no deben tampoco someterse a la naturaleza, así como tampoco son esclavos de los dioses, ¿sí? Ninguno de los dos. Ni esclavos de los dioses, sino imagen de Dios, ni esclavo de la naturaleza, sino señor de la naturaleza. Esa es la antropología, ¿sí? Que nos enseña aquí Génesis capítulo 1. Bueno, ahí terminamos nuestra primera parte de esta segunda catequesis. En 8 días vemos qué tiene que ver esto del imperativo categórico de Kant. Se los introduzco de una vez, ¿sí? Solamente la introducción. Mira, Kant enseña que los seres humanos somos fines en sí mismos y nunca medios. Y entonces se conecta directamente con esto del señorío humano. ¿Qué significa el señorío humano? Significa lo que Kant dice en otros términos, que es que los seres humanos somos fines en sí mismos y nunca medios. Y por eso introduje aquí la explicación del imperativo categórico de Kant, ¿sí? Para que entendamos qué significa que los seres humanos somos fines en sí mismos y nunca medios. Bueno, muchas gracias por su asistencia. Nos vemos en 8 días.